se a cumplir. He aquí yo os envío, dice el profeta Elías, antes que venga el día del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Vamos a orar por nuestros hijos y seres queridos. Deseamos que también tengan un encuentro con Cristo Jesús. Oremos. Eterno Dios, oramos, Señor, y venimos y nos presentamos ante ti como familias. Porque así, Señor, lo has querido desde el principio y te has deleitado, Señor, en salvar a toda la familia. Padre eterno, convocaste a tu pueblo por tribus, por familias. Y Señor eterno, antes que venga Cristo, tu palabra dice que tú salvarías, Señor, a las familias. Padre, oramos por nuestros hijos y seres queridos. Aquí hay padres y madres que están orando, Señor, por aquellos hijos e hijas que un día tuvieron un encuentro, Señor, contigo. Por favor, sigue siendo el Dios de ellos, sigue tocando el corazón, Padre. Y mientras aquí estamos adorándote, Señor, no queremos olvidarnos de que también bendigas a nuestra familia que no está presente. Cuídanos de todo peligro, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las dos palabras son pacto y promesas. La palabra bendición, aparece 330 veces en la Biblia. ¿Cuántas veces aparece? Y la palabra pacto aparece 285 veces. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que lo repitan después de mí. Díganlo: promesas más pacto igual a bendiciones. Amén. Vamos a repetirlo otra vez. Quiero que se les quede esto en su mente. Promesas más pacto igual a bendiciones. Mis hermanos, la palabra de Dios está llena de promesas. Está llena de promesas. Hay muchas promesas allí escritas en la palabra de Dios. Pero para que esas se lleven y se transformen en bendiciones, necesitamos tú y yo hacer un pacto con Dios. La promesa está hecha y haces un pacto con Dios, entonces se transforman ¿en qué? En bendición. Cuando tú dices: yo quiero la bendición de Dios, yo te pregunto: ¿has hecho un pacto tú con Él? Yo te pregunto: ¿sabes tú cuál es la promesa que estás reclamando que se transforme en una bendición? Es que la promesa y el pacto van juntos. No hay bendiciones si no hay pacto con Dios. Y eso es lo que hemos venido hablando a lo largo de este mes, y vamos a llegar a la gran conclusión el próximo sábado con la ceremonia de bendición familiar. Vamos a hacer un pacto con Dios. ¿Saben? Esto es Biblia. Lo que hacemos está basado en la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que quede claro para ustedes y para mí que un pacto no es un contrato. Un pacto no es un acuerdo humano. Lo que es algo muy especial. Un contrato viene de la palabra contractus, contracción. Y yo pregunto a las damas que están aquí presentes: cuando hay contracciones, ¿duele o no duele? Duele mucho, digan amén. Duele mucho, ¿verdad? ¿Saben? Dios decidió no utilizar esa palabra. Yo voy a hacer un contrato contigo. Porque los contratos duelen. Pregúntenme a mí. Muchas veces hemos entrado en contratos con compañías, con personas.
En cierta ocasión entré en un contrato con una persona, con una manager. Yo venía con toda mi mudanza. Y era mi primera vez que llegaba aquí a Los Ángeles. Era en el 2006. Llegué, busqué un apartamento, mi esposa venía con mi hija de 6 meses, la mayor. Y entonces encontré un apartamento bonito. Había parquecito, dije aquí mi hija, mi niña, poder caminar, correr, jugar. E hice un contrato con los apartamentos. Y mientras yo estaba bajando las cosas del U-Haul, porque venía desde Washington, D.C., allá había hecho yo 1 año de un servicio, de un internado, en internship. Y traía unas cuantas cosas en el U-Haul, pasé ahí por el ¿cómo se llama? Ahí la tienda está grande, Home Depot. Ahí conseguí un poquito de ayuda, ¿verdad? Los paisanos, vengan, échenme la mano. Y me vinieron a ayudar a bajar las cosas. Mi esposo iba a venir en avión. Y cuando estaba bajando las cosas, en ese momento, ya casi por terminar, yo había firmado ese contrato. Y yo iba a cumplir mi parte y la parte de los apartamentos conmigo. Pero en ese momento me llevé la sorpresa de mi vida, que tuve que cambiar. Tuve que romper el contrato en ese momento. Y violar ese contrato iba a causar mucho dolor. Porque cuando yo iba bajando mis cosas, me encontré con alguien que nos cruzamos nuestro camino. Y saben, esa persona había sido una persona que yo conocí allá cuando yo andaba en las calles, cuando yo andaba en las pandillas. Y esa persona me reconoció. Era un enemigo del pasado. Cuando cruzamos, se me quedó viendo, yo lo reconocí rápidamente y volteamos y él me reconoció. Saben, la vida de mi familia estaba en peligro. Y en ese instante le dije a los muchachos, ¿saben? Les pago doble, pero tienen que meter todas las cosas de vuelta al camión. Corrí con la manager y le dije, no puedo quedarme en este apartamento, pero ya tenemos un contrato, me dijo. Le dije, no puedo, te voy a cobrar renta hasta que se rente este lugar. Ya diste tu depósito. ¿Saben? O era que rompía el contrato y ya no me quería dejar salir de ese contrato. Y me dijo, ¿y por qué razón quieres romper ese contrato? ¿Sabes? Te quiero mencionar esta situación. Y se la mencioné. Y saben, yo le agradezco a Dios. Porque el pacto que él y yo hemos hecho, ¿saben? Superó al contrato que me estaba atando a quedarme en ese lugar. Porque Dios es un Dios fiel. Porque cuando hacemos un pacto con Dios, no importa qué situaciones el enemigo quiere atarte a ellas y no soltarte. Mis hermanos, hay un Dios poderoso al cual servimos y Él ha decidido ser fiel a su pacto, fiel a nosotros. Y yo bendigo el nombre de Dios porque en ese momento, después de explicarle, me dijo, rompamos este pacto, este contrato. Me dio mi dinero. Y entonces yo vi ahí la mano poderosa de Dios, que estaba actuando sobre mi bien y el bien de mi esposa y de mis hijas. Y en ese momento agarré el camioncito, llegué a los paisanos, los dejé allí en el Home Depot. Y entonces me dirigí a buscar otro lugar. Oh, mis hermanos, el pacto de Dios no es un contrato que duele. Porque para salirse de un contrato duele, hay que cumplir, hay que pagar penalidades, pero Dios ha decidido hacer un pacto con nosotros. ¿Y qué es hacer un pacto? Un pacto es
hacer un acuerdo sin consecuencias, sin proceso judicial, sin proceso legal. Es hacer un acuerdo con Dios, donde se dan beneficios sabiendo que hay posibilidades de que se falle. Es un Dios poderoso que dice: yo quiero hacer un pacto contigo porque tengo bendiciones que darte. Tengo promesas que se deben de cumplir en bendición para ti. Y saben, los pactos con Dios corren el riesgo de que tú y yo le fallemos a Él. Pero Él no falla. Amén. Y aunque seamos, mis hermanos, aunque seamos nosotros los que quebrantemos ese pacto, Dios se mantiene fiel a Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios se mantiene fiel. Él hace pactos con nosotros, hermanos, para suplir nuestras necesidades. Él hace pacto contigo porque Él sabe cuál es tu necesidad. Él sabe que tú quieres que tus hijos sean salvos. ¿Cuántos aquí quieren que sus hijos sean salvos? Amén. Él sabe esto. Él tiene una promesa para ti. Pero cuando tú y yo hacemos un pacto, entonces las promesas se transforman en bendiciones. Una promesa se transforma en bendición una vez que hacemos pacto con Él, y Él hace pacto con nosotros, no porque Él tenga la necesidad de hacerlo, ¿saben? Sino porque los necesitados somos ¿quiénes? Tú y yo. ¿Y cuáles son las necesidades que tú y yo tenemos? Que Dios viene a nuestro encuentro. Son muchas. Especialmente nosotros, ustedes, que me recuerdan de mis padres que han venido de otras tierras, de otros lugares, con sueños, dejando allá su ciudad, el lugar donde nacieron, para venir a una tierra buscando sus sueños, buscando hacer cosas realidad. Y muchos de ustedes ya las han hecho realidad, porque Dios ha hecho pacto con ustedes y las promesas se han transformado ¿en qué? En bendiciones. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Bendito sea Dios. ¿Saben? En la palabra de Dios encontramos a un hombre que entró en un pacto con Dios, y este hombre era un inmigrante también. La palabra de Dios nos dice de que Abraham se encontraba allá en Ur de los Caldeos, hoy en día la tierra de Irak. Y este hombre, ahora tranquilo allí en su casa, iba a hacer una inmigración, iba a moverse de un lugar a una tierra la cual él no conocía. Dios ya estaba viendo el final desde el principio. Dios iba a actuar sobre la vida de este inmigrante. La palabra de Dios nos dice que Abraham tenía grandes necesidades cuando Dios llegó a su vida. Tenía la necesidad de un lugar permanente, iba a inmigrar. Tenía que buscar ahora un lugar lejos de su tierra y comenzar a echar raíces. ¿Cuántos de nosotros hemos venido de nuestros lugares para poder buscar mejores oportunidades? Cuando yo escucho y veo las noticias de personas que están huyendo de la violencia de nuestros países, qué tristeza es ver que por X o Y razón hemos tenido o se han tenido que salir de estos lugares. Pero yo tengo buenas noticias para ti. No estás solo en ese movimiento. Amén. Hay un Dios que está observando. Hay un Dios que quiere venir al encuentro contigo, como lo ha hecho con muchos de ustedes. Aquí hay hombres y mujeres que salieron de esas tierras años atrás,
Algunos ya se están jubilando. O algunos ya están como mi madre, acaba de someter sus papeles para la jubilación. Han venido de esos lugares con grandes necesidades. Oh, mis hermanos, Abraham era un inmigrante. Abraham tenía la necesidad de buscar un lugar. Abraham era un hombre con una esposa y ambos tenían sueños. Estos inmigrantes también tenían sueños como ustedes los han tenido. ¿Cuántos de ustedes no se alegran? Y he hablado con algunos de ustedes que me dicen, pastor, mis hijos, mis hijas están en la universidad y jamás pensábamos que íbamos a poder pagar la educación de ellos o de ellas. Y pastor, Dios ha proveído. ¡Qué hermosa historia! Los sueños de ustedes. Yo le agradezco a Dios de que hoy puedo yo estar aquí predicándoles a ustedes por mis padres inmigrantes. No hago lo mismo que ellos hicieron. Mi padre tenía un dicho: hijo, yo quiero que ustedes ganen la vida del cuello para arriba, no del cuello para abajo. ¿Qué quieres decir con esto? Quiero que se ganen la vida, que les paguen por lo que conocen, por esto, y no como ando yo. Sabes, mi padre él era un cocinero, y parte de la educación que pagó en mi universidad fue que mi padre andaba arrodillado poniendo mosaico, con unas manos callosas. Mi padre que salía a recoger botes de aluminio, pero con grandes sueños. Y es ahí donde Dios se manifiesta y viene y sabe cuál es tu necesidad. Y por eso Él observó a este inmigrante, este matrimonio que tenía sueños. Era un matrimonio que tenía necesidades, como las tienes tú, como las tuvo mamá, como las tuvo papá. Era un matrimonio también, un hogar que tenía necesidades, frustraciones, temores. Pero mis hermanos, en el momento de la mayor necesidad de esta familia inmigrante, Dios llegó a la vida de ellos. Así como un día Dios llegó a tu vida hace años atrás. Así como un día llegó a la vida de Sara y Abraham. Así un día Dios llegó a la vida tuya, a la vida de tus padres. Yo me acuerdo, mis queridos hermanos, y saben, yo conozco varias historias, experiencias de hombres y mujeres inmigrantes como mis padres, que vinieron a este país, pero los sueños que tenían no se comparaban a los sueños maravillosos que Dios tenía para ellos. Yo me deleito en escuchar las historias de cada uno de ustedes. Me gusta saber la historia de la familia, porque es aquí donde yo veo cómo Dios ha sido fiel a su pueblo. Amén. En cierta ocasión andábamos, como lo hacemos todos los que estudiamos, yo andaba colportando, vendiendo libros de la iglesia, vendiendo esos libros de las bellas historias de la Biblia, vendiendo toda clase de literatura. Y me acuerdo un día llegar allá en Denver, Colorado, llegar a un mini mall. ¿Saben? Colportar no es lo más fácil del mundo. Tiene sus desafíos, porque tienes que tocar puertas y no sabes con quién te vas a encontrar. Y hermanos, en esta ocasión llegué a un mini mall, y en este mini mall había una señora llamada Genoveva. Y hermanos, yo no sabía lo que se iba a desatar a continuación, de cómo Dios iba a llegar a la vida de esta familia.
y las cosas maravillosas que Dios iba a hacer con ellos. Mis hermanos, llegué y ofrecí estos libros. Ella tenía un puesto en este mínimo, vendía ropa, venía aquí a Los Ángeles y iba a los callejones y llevaba ropa de aquí a los callejones. ¿Cuántos conocen los callejones? Todos conocemos los callejones. Y le pregunté, señora, me gustaría hacer una presentación, ¿me permite, de estos libros? ¿Y tú quién eres? Soy estudiante de la Universidad de Montemorelos y ya tenía mis líneas listas para poder compartir con ella todo lo que uno hay que decir. Y saben, cuando les compartí los libros, ella comenzó a llorar. ¿Por qué llora, señora? ¿Qué le pone triste? Unos niños pequeños estaban ahí con ella. Me comentó de su vida, de algunas dificultades que ella tenía. Ella tenía ese puestecito y su esposo tenía otro. Él estaba manejando otro lugar que no era muy agradable. Y me comentó ella acerca de las dificultades y le dije, señora, ¿por qué no me permite que yo vaya a hacerle la presentación a su casa? Me dijo, usted no puede llegar a mi casa. ¿Por qué? Mi esposo no quiere saber absolutamente nada de nadie. Él lo mata. Le digo así. ¿Cómo? Le digo así. Permítame llegar. Le dijo, usted no puede llegar. En ese momento me preguntó, ¿usted a qué iglesia va? Y le dije, mire, yo voy a la iglesia adventista de aquí, de esta ciudad. Es un pueblo pequeño. El downtown lo pasas cerrando tus ojos y abriéndolos, y ya pasaste el downtown. Ahí en Denver, Colorado, una ciudad pequeña, Brighton. Y al llegar allí, a esta ciudad, mis padres llegaron unos años antes. Ahora me tocó vender estos libros en ese lugar. Y le comenté, le dije, aquí está la iglesia, aquí está la dirección. Ese día, hermanos, me compró todas las colecciones que yo traía. Y uno se siente bien, porque uno recibe dinero que va a ocupar para la universidad. Me dijo, yo quiero llegar a su iglesia. La invité, llegó un sábado, llegó con sus niños, la saludé. Y entonces me tocó un día llevarle los pedidos de los libros. Cuando no la encontré en su casa, como yo tenía su dirección, llegué al lugar donde ellos vivían. Vivían en un lugar de trailers, un parque de estas casas de luz. Cuando llego allí, toco la puerta, allí estaba el hombre que me iba a matar. ¿Y qué quiere que yo pase? ¿Y usted quién es? Era un hombre de esos mexicanos, ¿verdad? Algo hacía yo con una pistola aquí al lado. Le dije, mire, Dios, voy aquí a la iglesia y vengo a entregarle unos... ¡Ah, tú eres el que está trayendo la religión aquí a mi casa! Señor, le dije, pues yo soy el que le está trayendo estos libros. ¿Ha visto los libros que sus hijos están leyendo? Y me dijo, sí, me gustan, dijo así. Yo respiré. Todavía me debía media colección. Así que le dije, Señor, me da gusto poder conocerlo. Le vengo a entregar estos libros y me gustaría poder saludarlo en otra ocasión. Me retiré de ese lugar. La saludé a la señora. El próximo sábado comenzó a llegar. Hermanos, cuando Dios se aparece en tu vida, se aparece para hacerla mucho mejor. Amén. Él no se aparece en tu vida para hacerla más difícil. Él no se aparece en tu vida para transformártela de mal en peor. No. Mis hermanos, Él
aparece para poder cambiar tu vida y mejorarla. Hermanos, para la honra y gloria de Dios, este hombre que estaba al frente de una cantina, este hombre que allí, en este lugar, llevaba a cabo toda clase de transacciones. Mis hermanos, no solamente ella y él se entregaron a Cristo Jesús, sino que también toda la familia de él, el hermano, los cuñados, los concuños, toda la familia se entregó a Cristo Jesús. Y hoy en día sirven como ancianos de la iglesia, como diáconos. Y mis hermanos, sus hijos han crecido y siguen sirviendo a Dios. Oh, mis hermanos, las promesas que Dios le dio a Abraham y a Sara, le dijo: yo te voy a dar hijos, yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar, voy a hacer algo maravilloso en tu vida. Pero antes, para que esas promesas se transformaran en bendiciones, Dios iba a hacer un pacto con Abraham. No puede haber bendición sin antes haber un pacto con Dios. Y mis hermanos, allí, en el pacto, es donde tú y Dios cierran el trato. Dios, por un lado, sabiendo que tú le puedes fallar, Él dice: deja de tomar de aquí en adelante el control de tu vida y el de toda tu familia. Las promesas que te he hecho las voy a transformar en bendición cuando tú y yo hagamos un pacto. Oh, mis hermanos, y Abraham, Dios y él hicieron un pacto. Y estos fueron los pasos que llevaron a Abraham a hacer un pacto. Y estos son los pasos que llevaron a esta hermana Genoveva a hacer un pacto con él, que Dios todavía está cumpliendo en la vida de ella. Y estos son los pasos que Dios quiere que tú y yo tomemos para entrar en ese pacto maravilloso el próximo sábado. Dios a Abraham, la palabra de Dios le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Dice el texto: pero Dios habló a Abraham. ¿Sabe lo primero que hizo Abraham? Fue escuchar la voz de Dios. En medio de toda la de bullicio que te dan soluciones, en medio de todas las opciones que hay muchas voces hablando hoy en día para tratar tu problema. Yo te pido en el nombre de Dios que tú puedas distinguir cuál es la voz de Dios en medio de todas que te hablan. La voz de Dios todavía se hace distintible, todavía se distingue entre todas las demás. Abraham escuchó la voz de Dios y lo segundo que hizo fue obedecer. Dios, tú has dicho que yo haga esto. Y Abraham, dice la palabra de Dios, que fue obediente. Dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Cuando Dios llega a la vida, no llega para hacerla peor, llega para mejorarla. Y la voz de Dios te da una u otra indicación. Ve a esa iglesia, estudia la palabra, no dejes de congregarte, obedece, porque a través de la obediencia a la palabra de Dios las bendiciones van a llegar y se van a transformar. Abraham
Abraham obedeció y Dios le hizo promesas a Abraham. Pero fíjate cómo fue lo que Dios hizo. Primero le promete. Es como aquel novio enamorado que le promete a su prometida. Le dice: yo te voy a amar, para si yo te voy a dar la luna y las estrellas. Te voy a comprar un carro, una casa. Pasaron ya 20 años en el apartamento, ¿verdad? Pero lo ama. ¿Saben? Lo primero que Dios hace es prometernos. Te promete. Y Abraham le dijo: mira, te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas todas las familias de la tierra por medio de ti. Pero a ese nivel es solamente promesas. No se han transformado en bendiciones. Pero Abraham va rumbo a las bendiciones. Y Dios en ese momento decide hacer un pacto con Abraham. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 15, versículo 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y Dios le dice otra vez en Génesis 17:7: y estableceré mi pacto contigo, entre mí y ti y tu descendencia. Yo voy a hacer un pacto contigo, y porque lo he hecho contigo, lo voy a hacer con todas tus generaciones después de ti, Abraham. Hermanos, Dios sabía que Abraham iba a fallar. Dios sabe que tú y yo le podemos fallar, ¿sí o no? Pero aún así hace el pacto. Abraham le falló allá en Egipto. Allá en Egipto, en Génesis 12, allá fue Abraham a dar mal testimonio a Egipto y lo corrieron por mentiroso. Dio mal testimonio, pero Dios mantuvo su pacto con él. Amén. Abraham le falló a Dios cuando él le echó la mano teniendo un hijo con una esclava que se había traído de Egipto. Pero aún Dios, viendo todo eso por adelantado, dijo: yo quiero hacer un pacto contigo. Aún así, porque eso es lo que es. No es un contrato. Donde duele salir de él, no. ¿Sabes? Es un pacto donde Dios sabe que aún tú y yo le vamos a fallar, pero Él se deleita en cumplir su parte contigo. Porque Dios no es un hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho. Hay una cosa que Dios no puede hacer, ¿y saben cuál es? Dios puede hacer todo, pero hay una cosa que no puede hacer. Él no puede mentir. La palabra que Él da, la cumple. Y su palabra ha sido dada. Las promesas están allí. Él quiere transformarlas en bendiciones, pero necesitas entrar en un pacto para que se transformen en las bendiciones prácticas para tu vida. Concluyo. Esta mañana yo quiero mostrarles la fidelidad de Dios haciendo, la fidelidad de Dios cuando Él hace un pacto con ustedes y conmigo. Quiero que pase el hermano Ramón Ramírez y Leti Ramírez, por favor. Este matrimonio de esta iglesia son un vivo ejemplo de lo que Dios ha hecho cuando Él hace un pacto. Hermano Ramón y Leti,
Ustedes han creído en Dios y entraron en un pacto con Él tiempo atrás. ¿Cuántos años hace que conocieron el Evangelio? 20 años. 10 años. Si Dios y ustedes entraron en un pacto, yo les pregunto, ¿Dios ha cumplido su parte con ustedes? Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que pasó hace poco que ha dado evidencia de que Dios ha cumplido su parte con ustedes? Hace como 11 días yo estaba en mi trabajo y recibí una llamada donde me decían que mi hijo estaba privado de la libertad y me pedía mucho dinero, si no mi hijo se iba a morir. Y yo le dije que no podía, que no tenía. Me dijeron, verá cómo le hace con muchas groserías, verá cómo le hace, pero queremos ese dinero. Pues su hijo no lo ve más. Colgué y me vuelven a llamar y me dijeron, no avise a la policía, no avise a nadie, porque si no, su hijo corre peligro. Y amenazaron a su esposa, a sus 2 niñitos, que te iban a cortar la cabeza. Me siguieron llamando y yo estaba que ya no podía y pidiéndole a Dios que me lo fortaleciera. A mi hijo, yo me comuniqué con mi hijo y le preguntaron cuántos años, ni la fecha de nacimiento, la de él, y para que yo creyera que era él. Y hermanos, yo la verdad la que se me fue, no había qué hacer, y hablé a mi esposo, y mi esposo se comunicó con la hermana Imelda, con la hermana Marta, se comunicaron y todos los hermanos de la iglesia elevaron sus oraciones a Dios, el Señor, y las oraciones y gracias, hermanos, porque estuvieron exigiendo el dinero que no querían ya. Y les digo, hermanos, yo no tengo palabras para agradecerle a Dios cómo me salvó a mi hijo, porque como en la noche me llamaban, yo ya no podía y me dijeron que por una llamada que se le hizo a esa gente, a mi hijo me lo iban a entregar, porque Dios oyó la súplica de todos ustedes, las oraciones, hermanos, que es un milagro que Dios me hizo. Mi hijo me lo entregaron bien y no me canso de alabar el nombre de Dios, porque gracias a todos mis hermanos y se los agradezco de corazón. No tengo palabras para decirle que gracias, porque gracias a mi Dios, porque entró una llamada como en la noche, ya mi noche, donde mi hijo me lo iban a entregar y no entregué un peso. Un peso. Gloria a Dios. No me canso de alabarlo, hermanos, porque gracias a Dios y a todos ustedes, hermanos, que oraron por mi hijo, por la vida de mi hijo, Dios me le dio la libertad. Damos gracias a Dios, hermano, porque todo salió bien. Todo salió bien y lograron a nuestro hijo. Hermanos, recordemos que este mundo estuvo secuestrado por Satanás. Y ahí sí se pagó con sangre, ahí sí hubo sangre, ahí sí hubo tristeza en el cielo. Aquí con nosotros no pasó eso. Y alabamos a Dios por eso. Después de que su hijo y sus nietos estuvieron secuestrados y la angustia que ellos pasaron, bendito sea Dios que Él intervino y que hoy están bien. Mis hermanos, estos padres que un día llegaron aquí también buscando sueños, saben, en esta vida tendremos muchas dificultades, pero mis hermanos, con Dios en medio de nuestra vida, la vida tiene sentido. Amén. Y mis hermanos, porque Dios ha hecho un pacto con nosotros, con esta familia, Dios está más que dispuesto a volver a rectificar ese pacto contigo y tu familia. La palabra de Dios concluye diciendo, con la historia de Abraham mencionada varias
veces, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo, dice Dios a esta familia inmigrante, Abraham y Sara, en Génesis 17. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tus hijos, tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto eterno para ser tu Dios y el Dios de tus hijos después de ti. Amén. Génesis 17 está llena de la palabra pacto con Abraham. Versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tus hijos después de ti por sus generaciones. Y llamarás, dice, su nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él, pacto perpetuo para él y los hijos de él. Es un pacto que Dios desea hacer. Yo estableceré mi pacto con Isaac, que aún no había nacido. Mis hermanos, Dios quiere hacer un pacto con ustedes y conmigo. ¿Cuántos padres están aquí esta mañana? Levanten su mano, todos los que son padres esta mañana. Estas palabras son también para ti. El Dios que intervino a favor de los hijos de ellos es el Dios que también quiere intervenir a favor de tu familia. Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos quisieran hacer un pacto con Dios? ¿Cuántos el próximo sábado quisieran entrar en un pacto maravilloso con Dios? Reafirmarlo. Si quisiera levantar su mano y ponerse de pie, por favor. Todos aquellos padres, cabezas de familias, hijos que quisieran hacer un pacto con Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Fíjense ustedes, porque Él hizo un pacto con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, y lo hace con nosotros hoy en día hasta la tercera, cuarta generación de aquellos que me aman. Yo estoy aquí como resultado del pacto que Dios hizo con mi madre, con mi padre. Él se ha mantenido fiel a sus promesas. Pacto más promesas igual a ¿qué? A bendiciones. Pacto más promesas igual a... Allí es donde las bendiciones llegan, cuando tú y yo hacemos pacto con Dios. El próximo sábado, este lugar va a ser testigo de las cabezas de hogares haciendo pacto con Dios. Y al entrar en este pacto con Él, esas promesas se van a transformar en bendiciones y no van a parar. Aunque tú y yo quebrantemos su corazón, Él es tan grande y amoroso que Él perdona nuestras faltas y no falla en cumplir su pacto con nosotros. La palabra de Dios dice aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. El próximo sábado vamos a hacer un nuevo pacto con Él. Amén. Vamos a orar por nuestras familias y seres queridos para que ellos también sean parte de este pacto que vamos a hacer con Dios el próximo sábado. Cariñoso Dios, muchas gracias, Padre, porque tú eres un Dios de pactos, eres un Dios de promesas que las transformas en bendiciones cuando hacemos un pacto contigo. Oh maravilloso Dios, gracias por este tremendo testimonio de esta familia, Señor, que has intervenido para poder salvar a sus hijos de aquellos secuestradores. Y tú has cumplido, Señor, tu pacto con ellos, porque así lo estableciste. Oh maravilloso Dios, nos hemos puesto de pie,
Porque aquí estamos, Señor, y queremos entrar en un pacto nuevo contigo el próximo sábado. Por favor, en el nombre de Jesús, bendice la decisión. Vamos a hacer un pacto contigo, un nuevo pacto, Señor, donde está lleno de promesas. Y Padre eterno, tú ya sabes, Padre, que te podemos fallar, pero te deleitas en entrar en un pacto con nosotros aún así. En el nombre de Jesús, Padre eterno, queremos que el próximo sábado te manifiestes poderoso al entrar en un pacto contigo. Danos tu bendición ahora y oramos por nuestros seres queridos, nuestros hijos e hijas, Señor, los cuales deseamos que sean cubiertos con este pacto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ha llegado el momento donde vamos, como parte de nuestro pacto con Dios, quiero invitar a la hermana Trini. ¿Dónde está?